¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con este video comenzamos la serie de videos de la materia de metodología de la investigación impartida para primer semestre de veterinaria en el CUCVA de la UDG, ciclo 2021B. Bueno, esta materia, al menos esta parte de la materia, esta parte teórica, donde vamos a ver los conceptos que ustedes van a utilizar para ir armando su proyecto, pues es muy platicadita. Yo les recomiendo que, además de ver estos videos, lean el libro que ya les habré mencionado por el grupo de WhatsApp. También, pues, como esta materia es muy platicadita, pues, para que no se aburran, pues yo les recomiendo que cuando vean el video pongan la velocidad de reproducción en 1.5 o en 2 y pues así se la llevan más ligero, ¿no? Un poquito más rápido. Ok, bueno, vamos a comenzar con el video de hoy. El video de hoy vamos a hablar sobre la investigación y el enfoque cuantitativo. El siguiente video hablaremos sobre el enfoque cualitativo y posteriormente en un video más adelante vamos a ver las diferencias entre ambos. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, primeramente vamos a comenzar por definir qué es la investigación. Y en términos generales, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Vamos a escribir esta definición. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno o problema. De un fenómeno o problema. Esta es la definición de investigación. En otras palabras, investigar es aplicar estos procesos para obtener nuevo conocimiento acerca de algún fenómeno o de algún problema. Bueno, y como ya les mencioné ahorita rápidamente del enfoque cuantitativo y cualitativo, hay diferentes enfoques en cómo realizar la investigación. Este enfoque cuantitativo y cualitativo son a grandes rasgos los dos bloques en los que los podríamos dividir, aunque no es una división tan sencilla, pero por fines prácticos pues lo vamos a ver así. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, el materialismo, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, y también ha habido diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. De momento, pues no vamos a profundizar en estas, porque esto sería más de una materia de filosofía. Sin embargo, desde el siglo pasado, estas corrientes que les mencioné se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación, que son los enfoques que ya les mencioné, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, diversas corrientes filosóficas nos han llevado a dos enfoques sobre cómo hacer investigación, el cuantitativo y el cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento.
Entonces, ambos procesos van a emplear procesos cuidadosos, metódicos, metódicos y empíricos para generar conocimiento. Entonces, esto aplica para ambos enfoques, procesos cuidadosos, metódicos y empíricos que nos permiten generar conocimiento. Y ambos enfoques también utilizan 5 estrategias similares para generar este conocimiento. Entonces, de aquí utilizamos en general 5 estrategias. Y estas 5 estrategias vamos a mencionarlas brevemente. Y son las siguientes. La primera estrategia que utilizan estos dos enfoques en la generación de conocimiento es que llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Entonces, primero, observación y evaluación de fenómenos. Número 2, establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la observación y la evaluación realizada. Entonces, suposiciones en base a la observación. Es decir, observamos algo y después de esa observación suponemos algo acerca de ese fenómeno. Después de hacer esta suposición, tenemos que poner a prueba la suposición y ambos enfoques demuestran el grado en el que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Grado en que la suposición tiene fundamento. Es decir, poner a prueba la suposición. Cuarto paso, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o del análisis. Sigue siendo parte de lo mismo, de poner a prueba la suposición. Revisan suposición en base de las pruebas o análisis. Y quinto paso, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas e incluso para generar otras ideas. Entonces aquí sacamos observaciones o conclusiones. Para fundamentar las suposiciones originales, o para generar nuevas ideas. Entonces, de forma general, ambos enfoques siguen estos 5 estrategias. Estas 5 estrategias también es como una generalización del método científico. Observar algún fenómeno, crear alguna suposición de por qué funciona así ese fenómeno,
poner a prueba esa suposición, es decir, investigar si esa suposición es verdadera o falsa y sacar conclusiones con respecto a esas suposiciones en base de las pruebas y análisis que llevamos a cabo. Entonces, esto es en general la investigación, como les digo, también de forma global podemos dividirla en dos enfoques de los que vamos a hablar a continuación, en este video del cuantitativo y en el siguiente video del cualitativo. Como introducción, pues tenemos esta tabla de aquí, en la que vemos los enfoques de la investigación, enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, que utiliza un poco de ambos. En general, el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características, que son planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza la estadística y hace pruebas de la hipótesis y la teoría. Tiene un proceso deductivo, secuencial, probatorio, que analiza una realidad objetiva y como ventajas tiene la generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, los experimentos y resultados se pueden replicar y la predicción en base a los resultados obtenidos. De forma general, el enfoque cualitativo tiene las siguientes características: planteamientos más abiertos que van enfocándose conforme se realiza la investigación. Se conduce básicamente en ambientes naturales, son mucho de observación, sobre todo en cuestiones sociales. Los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. El proceso es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades objetivas. Esta es la principal diferencia entre ambos. El analizar realidades subjetivas y en el cuantitativo analizar una realidad objetiva. Y no tiene una secuencia lineal, está, como es mucho, como les digo, del estilo de investigaciones de campos sociales o periodísticas, no tiene una secuencia lineal porque estás dependes mucho de las condiciones en las que la investigación se realiza. Las ventajas que tiene es la profundidad de significados, amplitud, una riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno, sobre todo en ciertos ámbitos sociales. Ok, entonces vamos a pasar entonces a lo que es el enfoque cuantitativo. Ok. Entonces, el enfoque cuantitativo. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de la investigación? Vamos a ver eso. Y ahorita vamos a regresar a esta figura, a esta imagen. Ahorita que veamos las características. Primeramente quiero escribir aquí cómo vamos a definir el enfoque cuantitativo. Y el enfoque cuantitativo lo vamos a definir de la siguiente forma, o funciona de la siguiente forma, mejor dicho, enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis. Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis. Con base en la medición numérica y en el análisis estadístico. Y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.
y entonces, ahora sí vamos a regresar a esta tablita de acá, a este diagrama, y vamos a ver cómo es el proceso cuantitativo. Bueno, el enfoque cuantitativo va a ser secuencial y probatorio, como vimos en la definición que escribimos, y parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y se determinan variables, se traza un plan para probarlas, es decir, se hace un diseño experimental, se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. Esto que les acabo de mencionar está básicamente resumido aquí en el diagrama de una idea original. Planteamos un problema, revisamos la literatura y creamos un marco teórico en el cual basar nuestra investigación. Se hace una visualización del alcance del estudio, se elabora una hipótesis y se definen las variables que se van a medir. Desarrollamos un diseño de investigación, desarrollamos si se van a hacer experimentos, por ejemplo, qué experimentos se tienen que hacer para probar o desaprobar esa hipótesis. Se define la selección de la muestra en el caso que sea necesario, se recolectan datos, se analizan esos datos y se elabora un reporte de los resultados. En general ese es el proceso cuantitativo. Y el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Vamos a ver algunas de las características para que quede un poco más claro cómo se lleva a cabo este enfoque cuantitativo. Entonces, las características que tiene el enfoque cuantitativo es que principalmente vamos a medir y estimar magnitudes del fenómeno. Entonces, la medición es muy importante en este enfoque. Medición. Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Problema delimitado y concreto. Es decir, queremos estudiar algo muy en específico. Considera lo que se ha investigado anteriormente y construye un marco teórico. Este marco teórico es la teoría que habrá de guía al estudio. Es decir, entonces aquí, ¿cómo lo podemos resumir? Considera investigaciones anteriores, es decir, la revisión de la literatura, y a partir de eso construimos un marco teórico. Este marco teórico es la teoría que va a guiar nuestro estudio, y después de este marco teórico se deriva una o varias hipótesis. Estas hipótesis se habrá de examinar si son ciertas o no. Se ponen a prueba estas hipótesis mediante el empleo de diseños de investigación apropiados. Entonces, estas hipótesis se ponen a prueba por el diseño de investigación o experimentos. Diseño de investigación. Y este diseño de investigación, pues, tiene que estar hecho de tal forma que nos permita saber o nos permita probar si las hipótesis son correctas o no. En este caso del proceso cuantitativo, estas hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Entonces, hipótesis va primero y después se recolectan datos y se analizan los datos. Primero, hipótesis, después recolección y análisis de datos.
Los datos se deben analizar con métodos estadísticos. Se utilizan entonces para analizar los datos los métodos estadísticos. En este proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la hipótesis que nosotros planteamos se desechen y se excluya la incertidumbre o se minimice el error. Entonces, es por eso que se confía en la experimentación en este tipo de enfoque. Entonces, en este enfoque queremos principalmente tratar, utilizar la experimentación o las pruebas de causalidad. Esto para, como les menciono, para tener más control y eh, poder descartar otras hipótesis y comprobar si nuestra hipótesis es correcta o no. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de predicciones iniciales, es decir, las hipótesis, y de sus estudios previos, es decir, nuestro marco teórico, y la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Entonces, en este tipo de enfoque queremos interpretar los datos con base a lo que se conoce anteriormente. Interpreta datos dentro de conocimiento previo. Bueno, esto es muy general porque, como saben, en la ciencia también de repente hay eh, investigaciones que hace que se cambie todo lo que se conocía anteriormente. Entonces también se puede dar el caso que una investigación eh, no necesariamente pueda ser interpretada dentro del conocimiento previo, sino que crea un conocimiento, una rama nueva de conocimiento. Pero bueno, esto es como casos generales. Bueno, como les digo, en casos generales, de todos modos, queremos interpretar nuestros resultados con base a lo que se conoce previamente. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Entonces, este enfoque es objetivo, lo más objetivo posible. No se puede ser 100% objetivo nunca, pero lo más que podamos acercarnos a eso. El investigador debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados de estudio. Es decir, como les digo, ser lo más objetivo posible. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados. Generalización. Como estamos hablando de investigaciones muy enfocadas en algo, generalmente podemos hacer esta generalización a otras a poblaciones más grandes. Entonces, en una investigación cuantitativa, los resultados encontrados en un grupo o muestra de una colectividad mayor que sería la población, se busca generalizarlos de la muestra a la población. Por eso es que hacemos uso de métodos estadísticos para poder hacer esta generalización. Esta muestra tiene que ser representativa de la población para poder hacer esa generalización. Entonces tenemos que buscar que nuestra muestra esté representando a la población general para que pueda ser generalizable. También se busca que los estudios se puedan replicar, es decir, que el experimento que hagamos se pueda hacer aquí o en China y los resultados sean los mismos. Queremos que los experimentos y estudios se puedan replicar. Además, también con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados. Esto significa que la principal meta es la formulación y demostración de teorías. Entonces aquí queremos predecir fenómenos también.
predecir fenómenos. Dependiendo en el área de la ciencia que estemos, esto de la predicción va a ser más factible o menos factible. Por ejemplo, en las ciencias sociales es muy difícil predecir fenómenos, pero por ejemplo en las ciencias físicas sí va a ser más fácil generar teorías que predigan fenómenos, cómo se van a comportar ciertos fenómenos. Bueno, esto también de forma general, porque hay casos específicos en las ciencias físicas donde también es difícil predecir. Ok, bueno, continuamos, pero en general en este enfoque queremos predecir, queremos crear teorías que sean capaces de predecir el fenómeno. Para este enfoque se sigue rigurosamente el proceso. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Entonces, queremos seguir el proceso que describimos anteriormente en el diagrama y las conclusiones van a crear conocimiento nuevo. También conclusiones. Las conclusiones que sacamos de nuestra investigación contribuyen a generar nuevo conocimiento. También la investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, también muy al estilo de las ciencias físicas. Identificar leyes universales. Bueno, este término de leyes universales ya no se utiliza tanto, se utilizaba más como en los tiempos de Newton. Ahorita más bien hablamos de principios. Pero buscamos identificar estos principios sobre los cuales un fenómeno funciona. Y también muy importante, que va a estar en contraposición del método cualitativo, es que en el enfoque cuantitativo, la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Realidad externa al individuo. Esto lo voy a dejar así un poco general porque, pues sí, para hablar de qué es la realidad también nos tendremos que meter en cuestiones filosóficas que pues no caben dentro de lo que vamos a hablar aquí en esta materia. Sin embargo, así como en términos generales, con realidad externa nos estamos refiriendo a que hay una realidad objetiva que puede ser conocida y que es independiente al investigador, que es independiente al individuo. En esto es básicamente como vamos a ver más adelantito, la principal diferencia entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo se basa en esta realidad externa que puede ser conocida independientemente del individuo. Ok, ¿hay algo más? Bueno, no, con respecto al enfoque cuantitativo, es lo que les quería mencionar. En el siguiente video vamos a hablar de las características del enfoque cualitativo y posteriormente vamos a hacer una comparación entre los dos enfoques. Por lo pronto, pues este video pues termina aquí.